Recibe un bono de millas Pichincha Miles y difiere hasta 6 meses. Tarjetas Banco Pichincha. Aplican condiciones. ¿Buscas atención médica de calidad? En CIME, Sistemas Médicos, cuentas con más de 50 especialidades y 6 clínicas para atender todas tus necesidades. No importa si tienes seguro o no, agenda tu cita en Quito o Manta llamando al 02-501-9400 o visitando nuestra página web www.cime.com.es. CIME te cuida. Fin de espacio promocional y publicitario. La revista de opinión Democracia se transmite por XFM 92.5 en Quito y 89.7 en Riobamba. Democracia 920 AM y Democracia TV para todo el mundo. Siete 23 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad. En la revista de Opinión Democracia queremos dar la bienvenida al doctor Esteban Ron, decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad Internacional SEC. Lo invitamos para que nos ilustre sobre lo que debiera decidir en las próximas horas la Asamblea Nacional a propósito del juicio político al presidente de la República, que está amparado en la Constitución, artículo 129. Sin embargo, hay un enredo este momento, debido a que no hay informe de la Comisión de Fiscalización, no hubo los votos, sobre qué base va a tratarse la continuación del juicio político. Cierto es que en política y en esta asamblea vergonzosa es cuestión de votos. No importa si 2 más 2 se dice que suma 18, no importa, son los votos. Si dicen 2 más 2, 54, los votos, 54, se va. Bien, ¿cómo debe procesar la Asamblea Nacional en estas condiciones? Doctor Esteban Ron, muy buen día. Por favor, el audio, Esteban. Sí, estamos. Adelante. Gracias, Miguel. Sí, buenos días, gracias por la invitación. Un gusto siempre estar con ustedes y saludo a quienes nos escuchen y nos ven. A ver, sí, como tú bien lo señalas, Miguel, es un enredo de interpretaciones y de sobreposición de algunas normas de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, además de que lamentablemente a lo largo del tratamiento del juicio político muchas de las normas de la propia Ley Orgánica de la Función Legislativa fueron extrapoladas en cuanto a su aplicación. Eso ha generado una bola de nieve y no se sabe a qué mismo atenernos después de la utilización inclusive de ciertos subterfugios al interior de la comisión y otros subterfugios también en el caso de la defensa del juicio político, de los proponentes del juicio político. ¿En qué nos encontramos en este momento? Tenemos una convocatoria que se va a realizar, que ya se la realizó. Tenemos una sesión que se la va a realizar en las próximas horas sobre la base de 2 informes de la comisión, de dos documentos de la comisión, no el informe como tal. De hecho, si nosotros nos fijamos en la convocatoria realizada por el presidente del asambleísta Saquicela, no hay una especificación de cuáles son los contenidos de estos 2 documentos que se entenderían que pueden ser las actas del día de la votación como tal, cuando el informe no tuvo los votos de una mayoría para pasar este informe que fue sociabilizado por el asambleísta Villavicencio, bueno, no solo en la comisión, creo que en todos los medios de comunicación y además nos llegó por redes sociales. Pero nada más que eso, y el otro es de seguro la razón a través de la cual no se logró la votación, es decir, cuando el secretario de la comisión establece que existieron solo 3 votos a favor del informe presentado por Fernando Villavicencio. No tenemos ningún otro tipo de documento oficial que se pueda debatir en el pleno del día de hoy. Lamentablemente, y te digo, Miguel, lamentablemente a veces la utilización de herramientas legales hacen que se acomoden las circunstancias al momento. El día viernes, y yo lo cuento como anécdota, Miguel, estábamos en una entrevista en un medio de comunicación y estábamos haciendo el análisis de lo que podía suponer el tema de un informe tal vez de minoría o un informe paralelo
o en su defecto las modificaciones al informe, en este caso presentado por el asambleísta Villavicencio. Y en el intermedio de la entrevista salió el pronunciamiento del Procurador General del Estado, en el cual se establecen dos limitaciones. Número uno, y primera limitación, es que no existen informes de minoría en ese sentido, ni informes paralelos, ni un informe que pueda suponer una visión diferente a la que se ha presentado por el presidente de la comisión y su cuerpo asesor. Craso error de acomodación política, y lo digo así porque se sienta un precedente bastante complejo a nivel del debate legislativo. De ahora en adelante, los procesos de fiscalización de no solo presidente de la República, sino en general, nos vamos a basar únicamente en los informes de acuerdo a la voluntad del presidente de la Comisión de Fiscalización y Cuerpo Asesor. Y en segundo lugar, que ese informe es el que debe pasar a la Asamblea y no se establecen informes de minoría. ¿Qué es lo que sucede el día sábado? Cuando se intenta modificar el texto del informe, obviamente por los asambleístas de oposición, el asambleísta Villavicencio cierra la sesión y no permite que se hagan estas modificaciones. Se entendería que ese informe iba a pasar como un informe no aprobado, entre comillas, o improbado, que eso tampoco determina la ley, sino como parte de las actas para que no se realice la convocatoria del juicio político por la inexistencia de dicho informe. Pero parece que dentro del ejercicio de inteligencia normativa, los dos asambleístas de la comisión, y quienes en este caso están haciendo la defensa del presidente de la República, es decir, el oficialismo, se olvidaron el artículo 142, que establece que en cualquier tipo de proceso de fiscalización, en el caso de no haber alcanzado una votación en la asamblea, será el pleno que decida. ¿Sobre la base de qué, Miguel? No hay informe. Sobre la base de un expediente que debe ser remitido por la comisión respecto de cuáles fueron las posiciones votacionales del juicio político, las razones para los votos que se establecieron en el mismo, para que así se vaya conformando la voluntad parlamentaria, Miguel. Doctor Ron, ahora usted me hace acordar que este esquema de quien decide el ponente, en este caso presidente de esta o cualquier comisión, es el modelo correísta, que cambió la ley y puso, como antes era quienes hemos seguido 40 años las tareas legislativas, ahora es el ponente, el máximo, el que va al pleno, expone, o el que desde la comisión entrega, es el presidente de la comisión. Esto no era así cuando se entregaba y voz de la comisión. Ahora, ese es un defecto y esa es la realidad, así está la norma. El presidente, aun cuando se observe que haya problemas en la presentación de un informe. La forma de debate de la ley orgánica de la función legislativa, sí, Miguel, tiene ya algunos años. De hecho, es el presidente de las comisiones el que debe establecer el informe. Y de hecho, por eso dentro del orgánico funcional de la propia comisión y de la asamblea, existen los asesores de la comisión y asesores del presidente de la comisión de fiscalización por el arduo trabajo que deben realizar. Entonces sí, es verdad, pero recordemos que el pronunciamiento del Procurador General del Estado es únicamente respecto del juicio político al presidente de la República, ¿sí? ¿Qué es lo que pasaba y qué es lo que pasa dentro de las comisiones, Miguel, de cuando existe un proceso de fiscalización? No estrictamente en la comisión de fiscalización, que se pueden generar informes de minoría que pasan al pleno cuando estos quieren ser conocidos por los mismos en el caso de que tengan algún tipo de argumentación diferente. Pero en este caso se eliminó totalmente, Miguel, la forma a través de la cual se puede presentar un informe de minoría en el juicio político al presidente de la República. Y la otra cosa que vale la pena señalar es que este artículo 142, que facilita al presidente de la Asamblea Nacional hacer una convocatoria sobre puntos no tratados en las comisiones y los procesos de fiscalización, es una reforma en la última ley orgánica de la función legislativa, porque recordemos, y tú recordarás, Miguel, en tu amplia experticia, que antes en las comisiones, cuando se iniciaba un proceso de fiscalización, no estrictamente en la comisión de fiscalización, todos los procesos que no tenían los votos que se iniciaban se quedaban en el archivo y no pasaba esto al pleno, ¿no es cierto? Ahora, de acuerdo a las últimas reformas en cuanto a lo que supone un proceso de fiscalización y control político, si es que no es tratado por la comisión, igual pasan con los informes de las estructuras votacionales dentro de la misma para que sea el pleno el que vaya formando la voluntad parlamentaria. Y además se puso esta exigencia, es decir, que el presidente de la Asamblea puede convocar
cuando, perdón el coloquialismo, una comisión se está haciendo la loca o los asambleístas se están haciendo los locos del tratamiento de un tema álgido. Recordemos y que la comisión de fiscalización en legislaturas anteriores, en periodos legislativos anteriores, se le decía la comisión de archivo, porque ningún proceso de juzgamiento y de control político pasaba al pleno. Entonces, con las reformas, que fueron inclusive propugnadas por algunos de los asambleístas, que el día de hoy son asambleístas, se habilitaba esta aplicación para que los procesos pasen directamente al pleno y este sea el que decida. Obviamente, Miguel, hay un vacío, porque no hay un documento germen de la formación de la voluntad legislativa. No hay un informe, no hay unas actas y demás. Lo que se tiene es lo que a bien pueda presentarse desde la Comisión de Fiscalización al Pleno para que se forme la voluntad parlamentaria, pero nada más. Ese vacío es bastante complejo y aquí hay un tema. El artículo 142, con la mayor objetividad del caso, no establece la presentación de un informe, que es lo que se está barajando también como dentro de las teorías para la sesión del día de hoy. ¿Que sobre qué van a votar? ¿Sobre la inexistencia de un informe? Sí, pero la ley no exige un informe, Miguel, y el artículo 142, inciso final, es clarísimo. La verdad, en ese sentido, duele que se maneje de acuerdo a las conveniencias circunstanciales del evento político el día de hoy la interpretación normativa, pero ese descuido en la propia ley viene de la propia legislatura y es lo que tenemos en este momento, Miguel. Ahora, el otro tema, doctor Esteban Ron. El presidente de la Asamblea Nacional ha convocado esta sesión para decidir con mayoría simple, es decir, mayoría simple si hay 72 presentes, o 70, lo mínimo indispensable, con 36 votos se va a avanzar en un juicio político. Y la pregunta es, más allá de la legalidad, que es importante respetar la constitucionalidad, la legalidad, ¿qué legitimidad puede dar el votar un juicio de esta dimensión con mayoría simple, como dice el señor Virgilio Saquicela? Justamente, Miguel, ese es uno de los problemas que tiene nuestra ley, que lamentablemente cuando se especifica en el artículo 142 el tipo de resolución a adoptarse, no se dice que tiene que ser a través de una mayoría absoluta o a través de una mayoría compuesta, es decir, 2/3 de la Asamblea por el nivel de decisión que se tiene. Estoy muy de acuerdo con usted en ese sentido y lo hemos criticado a lo largo de estos días. Una decisión con mayoría simple del mínimo de asambleístas asistentes para una sesión y que se otorgue el quórum es realmente irrisorio respecto de la formación de la voluntad legislativa y en segundo lugar de la trascendencia que esta decisión puede y debe tener. Creo que ahora viene un ejercicio de responsabilidad de los asambleístas, porque están decidiendo sobre el futuro de lo que puede suceder inclusive con el presidente de la República, la sucesión presidencial y en general el destino de nuestro país. Sería irresponsable de los asambleístas no acudir a esta sesión y dar el quórum para que se vaya formando no solo un mínimo, sino el tope de asambleístas, es decir, una presencia de los 137 asambleístas para que se vaya adaptando, este modelo de formación de una legitimidad. Porque, claro, Miguel, lamentablemente es uno de los vacíos. El artículo 142 dice una resolución. Y cuando la ley orgánica de la función legislativa habla de una resolución, nada más, y según el artículo 8 de la ley orgánica de la función legislativa, se requiere de la mayoría simple. Es decir, como tú decías, 36 votos para llamar al presidente a juicio político sin tampoco un informe, porque igual, legalmente hablando, sin un informe que no es requerido y que podría formarse con una simple moción. Ojo, estamos dentro, a pesar de estar dentro de las decisiones más trascendentales de la vida democrática, como es un juicio político al presidente de la República, estamos frente a un escenario donde no se requieren mayorías compuestas, complejas o absolutas, y en segundo lugar, estamos a la merced de la voluntad de la asistencia de los asambleístas a fin de que ésta vaya generando un halo de legitimidad. Veamos qué pasa, veamos con cuántos asambleístas se instala el día de hoy la Asamblea, pero concuerdo contigo, Miguel, lamentablemente este vacío normativo hace que se forme una voluntad con los mínimos, al menos, ¿sí? Si hubiese requerido, o lo ideal hubiese sido una mayoría absoluta, es decir, la mitad más uno de todos los asambleístas conformantes del Pleno del Legislativo, para que luego, en la ratificación del juicio político, en el caso de procedencia, sí se pueda votar con los 2/3 de la misma. De acuerdo con esa apreciación, pero esa fundamentación
esa estructura legal está ahí. Creo que dentro de la objetividad hay que respetarla y se han jugado las cartas en ese sentido para la conformación de para el llamado de una sesión que no requiere mayor legitimidad en cuanto a la votación. Doctor Esteban Ron, ¿usted cree que la Corte Constitucional debiera hacer alguna observación, un seguimiento que le obliga a la ley? Porque quiero leer al menos 2 párrafos del dictamen de admisibilidad parcial para el juicio político contra el presidente solo por el delito de peculado, en donde en el punto 4 dice: se exhorta a los asambleístas y a los órganos de la asamblea a que en el futuro procedan con más prolijidad. Esto fue para la admisibilidad. Y en el punto 98, al hablar de la facultad de fiscalización y control político de la función legislativa, dice la Corte: esta atribución bajo ningún concepto puede ser usada sin la rigurosidad debida por parte de las y los asambleístas, tomando en cuenta la naturaleza, implicaciones y consecuencias que se podrían derivar de este procedimiento para la institucionalidad del país en un juicio político al presidente. Por lo que la Corte exhorta a la Asamblea a actuar con extrema responsabilidad y en observancia de la Constitución y la ley durante el trámite de este juicio político. Y si vamos a la Ley de Control Constitucional y Garantías Constitucionales, vigente desde el 2009, dice el 164, último inciso: en caso de incumplimiento de sentencias y dictámenes de la Corte Constitucional, la Corte Constitucional de oficio o a petición de parte ejecutará directamente las medidas necesarias. ¿Debe actuar la Corte frente a estos hechos que pudieran ser irregulares en su trámite? Miguel, definitivamente los párrafos que tú citas generan, como les decía previamente, un halo de actuaciones en el Parlamento bastante complejo. En primer lugar, señalan y hablan de la rigurosidad, qué tipo de rigurosidad en el procedimiento parlamentario. Y en el segundo, la responsabilidad política que tienen los asambleístas para desenvolverse dentro de este ámbito a efectos de que el juicio político cumpla con los estándares legales. Efectivamente, la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional establece un procedimiento de verificación. ¿Qué es este procedimiento de verificación? Que la Corte Constitucional establezca de oficio o a petición de las partes un esquema a través del cual, con valoraciones de información, audiencias y hasta peritaje, se está cumpliendo con los dictámenes, resoluciones, sentencias y otro tipo de actuaciones que tienen esa fuerza de resolución por parte de la Corte Constitucional. La Corte Constitucional, y vale la pena señalar, puede iniciar este proceso solo cuando el pleno de la misma, y eso es lo que establece la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, solo cuando el pleno de la misma decide el proceso de verificación. Ahora, estos plenos, y recordemos que los plenos jurisdiccionales de la Corte Constitucional no son públicos, no sabemos si la Corte Constitucional se encuentra realizando un proceso de verificación de todo el juicio político. Lamentablemente no contamos con esa información. De hecho, es una de las cosas que debería pronunciarse la máxima autoridad de la Corte Constitucional y saber, porque eso va a dar mucha certeza en general al ambiente político que tenemos si la Corte Constitucional efectivamente está desarrollando el proceso de verificación. Pero no hemos visto una actuación. Puede ser que en este proceso de verificación se esté recabando solo información. Pedidos, Corte Constitucional, Asamblea o Comisión respecto de las actuaciones en el juicio político, entiendo que no ha existido. Audiencias tampoco ha existido, menos aún peritajes. Si hacemos un análisis o un símil con lo acontecido con el Consejo de Participación Ciudadana, cuando se destituyeron a los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana por incumplimiento de sentencia en el caso del Consejo Nacional de la Judicatura, se vio claramente que la Corte Constitucional realizó 2 pedidos de información bastante complejos y compuestos al Consejo de Participación Ciudadana, y después de eso llamó a una audiencia a todos los consejeros y en esta determinó la simulación votacional para no elegir al máximo personero del Consejo de la Judicatura. Acá todavía no ha existido absolutamente ningún tipo de actuación. De hecho, tampoco tenemos una materialización de actos, materialización en el sentido formal dentro de la propia comisión, a través de la cual la Corte Constitucional pueda actuar. No tenemos informe, de hecho, ¿sí? El informe hubiese sido el elemento de verificación de la Corte Constitucional para ver las argumentaciones y ver los estándares de rigurosidad y responsabilidad que la Corte está señalando en su dictamen. Pero no tenemos informe en este momento, ¿sí? Y recordemos una cosa, estimado Miguel,
los límites de las dos actuaciones, en este caso de los órganos que están también inmiscuidos en el juicio político. Corte Constitucional, dictamen de admisibilidad. ¿Qué es lo que dijo el dictamen de admisibilidad? Que solo se puede establecer la responsabilidad o la causal, más que la responsabilidad, de peculado como una disposición de bienes en el caso de este juicio político. Es decir, que todas las pruebas, la actuación de la misma y la argumentación tenía que ser sobre la base de este tipo penal, es decir, el peculado. Y, por otro lado, el pronunciamiento, de la Procuraduría General del Estado de la aplicación del artículo 91 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, en la cual no se prevé un informe de minoría. Cada uno es competente en sus dos temas. La Corte Constitucional tiene que vigilar, ¿sí? O debería vigilar la ejecución de su dictamen de admisibilidad sobre la base del peculado, y que los asambleístas no se hayan extralimitado o incurran en la imputación de una responsabilidad de carácter política sobre otros o sobre otras infracciones o tipos penales. El tema de la Procuraduría es un tema procedimental de la Asamblea, sobre el cual la Corte Constitucional no debería pronunciarse, ¿sí? La Corte Constitucional vigila que su actuación, su sentencia, su auto de admisibilidad sea cumplido, es decir, solo sobre el peculado. Pero no tenemos un acto materializado sobre el cual la Corte Constitucional podría realizar una indagación de información, es decir, pedir información. Tal vez llamar a una audiencia, sí, así es lo que hizo en el Consejo de Participación Ciudadana, pero viene siendo bastante complejo que la Corte empiece a realizar este tipo de acciones. También sería, como te decía Miguel, muy prudente saber si la Corte ya está realizando este proceso de verificación. Hay voces que dicen que ya lo está haciendo, hay otras voces que dicen que el Pleno no ha resuelto, pero como es un Pleno jurisdiccional cerrado, no sabemos como ciudadanía si es que lo está realizando, estimado Miguel. Doctor Esteban Ron, a propósito de lo que usted menciona del Consejo de Participación Ciudadana, que destituyó a los consejeros, aquí podría hipotéticamente destituir a los legisladores que no están cumpliendo, porque en el juicio hemos visto en esta última etapa siguen acusando al presidente de incumplimiento de funciones, es decir, de todo, menos lo que dice la Corte, solo peculado. Y por otro lado, la Corte debiera actuar no sobre los hechos consumados. A lo mejor pasa el día de hoy el juicio en un escenario consentido o no, censuran y destituyen al presidente. Si emite un fallo, luego ya los hechos están consumados. En este seguimiento que dice la ley, pudiera actuar oportunamente, llamar, como usted dice, observar a que se ciñan a la sentencia de la Corte Constitucional. Podría realizarse, Miguel, pero me preocupa, como te decía previamente, que no existe un acto de materialización de esa voluntad o el incumplimiento del auto de admisibilidad de la Corte Constitucional, que es la prueba fundamental de las actuaciones. Tú dices una cosa muy certera, que es que en este momento se trata de imputar al presidente de cualquier otra cosa, ¿sí? Si bien se trató el peculado en su momento en la comisión, ya se habla de desnutrición infantil, ya se habla de inseguridad, ya se habla de no generar empleo y demás. Y esos no son argumentos que debieron actuarse en el juicio político. Pero al no tener, nuevamente, informe que puede establecer un tipo de decisión de la Corte Constitucional, o al menos un tema a través del cual ellos puedan ver que la Asamblea Nacional se ha extralimitado en cuanto a la imputación de responsabilidades políticas del presidente de la República, no lo podemos ver. Ahora, en estos momentos se está formando una voluntad parlamentaria. Perdón, Miguel. Se está formando una voluntad parlamentaria. ¿Sobre la base de qué? De las actas y los informes que se realizaron en la Comisión de Fiscalización y que posiblemente pasen al Pleno el día de hoy, y en ese sentido sean valorados por el Pleno a efectos de nuevamente decidir sobre el juicio político. Eso puede ser valorado por la Corte Constitucional, de acuerdo. Recién en este momento la Corte Constitucional tiene un acto materializable a efectos de empezar a realizar el seguimiento, porque ya es una expresión de voluntad que se va formando. Por eso he insistido bastante en esta entrevista con esta información, porque previamente todo lo demás que se dice, todos los discursos politiqueros que se tienen en la Asamblea, no van formando ningún tipo de voluntad.
El asambleísta veloz podrá decir cualquier cosa como proponente del juicio político y tratar de imputar responsabilidad política al presidente de la República en los medios de comunicación y en las redes sociales sobre la base de la inseguridad. Pero si eso no está en el juicio político, la Corte Constitucional no puede valorar eso. Lo demás está en el halo de la comunicación, Miguel. Sería súper importante, eso sí, sería súper importante una actuación de la Corte Constitucional. Pero si la Corte Constitucional no actúa, también nos está diciendo algo. ¿Sí? Si la Corte Constitucional, Miguel, no actúa, nos está diciendo algo. Recordemos que en este caso, obviamente, se está volcando el ámbito a la Corte Constitucional para que ésta se pronuncie, como dotándole de esa responsabilidad, inclusive de carácter social. Claro, no puede ser cómplice, ¿sí? De acuerdo con la Ley de Garantías Constitucionales, no puede ser cómplice de un supuesto atropello que se comete en la Asamblea y pudiera finalmente destituir a los asambleístas. Pregunto, in extremis. Sí, in extremis y bajo el hipotético caso en el cual se verifiquen los incumplimientos, la Corte Constitucional no tiene determinaciones ni limitaciones respecto de las sanciones que ellos podrían establecer en el caso de un incumplimiento de una sentencia, resolución o cualquier tipo de actuación de la Corte Constitucional. Las consecuencias de estas actuaciones, al no estar establecidos en la propia Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, tienen que circunscribirse al halo y al espectro del servicio público. ¿Cuál es el mayor castigo que puede tener un servidor público? La destitución inmediata. Las multas de reparación económica también pueden ser establecidas por la Corte Constitucional en el caso de que existiese por ahí una vinculación, una vinculación al ámbito laboral, como en el caso de lo que sucedió en el Consejo Nacional de la Judicatura, cuando el doctor Román dejó de percibir cierto tipo de remuneración cuando no estuvo ejerciendo el cargo de presidente. Entonces, se dio una reparación en ese sentido. Acá no estamos en el ámbito de carácter económico, pero, como te decía, dentro del servicio público, ¿cuál es el mayor castigo al incumplimiento de la labor y el servicio público? La destitución. Porque según la ley orgánica del servicio público, el servidor destituido, en primer lugar, no puede ejercer cargo público, no puede entrar al servicio público por un lapso de 2 años y no puede volver al órgano del que fue destituido de manera perenne, es decir, para toda la vida. Consejo de Participación Ciudadana. Los consejeros destituidos jamás podrán, ni a través de un contrato ocasional, ni a través de una elección, regresar al Consejo de Participación Ciudadana y no pueden estar en el servicio público por el lapso de 2 años. Entonces yo creo que hasta el nivel de destitución sí podría llegar la Corte Constitucional. Bien. Al doctor Esteban Ron, decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad Internacional SEC, muchas gracias por ilustrarnos sobre el juicio político. Un excelente día. Muchas gracias, Esteban. Muy amable. 7:50 minutos en el territorio continental ecuatoriano, pausa publicitaria y ya volvemos a otro tema de interés. En Colombia asesinan a JR, líder de los choneros. Un análisis sobre esto de quien sigue estos temas en materia de seguridad, el periodista investigador Arturo Torres del portal digital Código Vidrio. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. Con el nuevo Umbrella Sport, un deportista de verdad